Bueno, buenas tardes. Martes 10 de octubre, ya en el tramo final de la asignatura y del año. Espero que anden muy bien. Empezamos el cierre del año, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a dar unos avisos generales de lo que nos queda por delante con las fechas, así anoten un poco el cronograma que tenemos ahora hasta el final. Y después vamos a dar un tema nuevo, es una unidad que es sobre el derecho a la ciudad, urbanismo feminista y ciudades emergentes. Ya hace un tiempo que es una temática que la viene procesando y preparando Caro, así que va a estar un poco al mando de la presentación. Y vamos a comentar también un poquito acerca del trabajo práctico número 2. Si te parece, Caro, arrancamos un poco con las fechas y los avisos que Sí, tenemos. Javi, perfecto. tenemos. A ver, bueno, la clase de hoy, tema nuevo. Esperemos que hayan podido leer el material que subimos la semana pasada, que no había actividad práctica, pero sí por ahí algunas lecturas como para afianzar algunos conceptos. Y bueno, empezamos con esta clase y a partir de acá tenemos un proceso de 15 días para que preparen la presentación del trabajo práctico 2, que lo que definimos con Caro, a diferencia de otros años, es que puedan hacer una presentación del trabajo práctico 2 breve, pero en pantalla. Vamos a preparar un Meet específico para eso y que ustedes en 10, 12 minutos puedan contarnos el trabajo que hicieron, compartirlo con los compañeros. Se pueden apoyar en una presentación o en un PDF con algunas imágenes, con algunos datos, con algunos textos. Y la idea es que ustedes lo puedan presentar, ¿no? Para que tengamos como un espacio de compartir, como si fuese un taller, nada más que lo hacemos virtual, por Meet. Y que tienen, por supuesto, si ustedes tienen alguna duda, pueden preparar algún borrador y la semana que viene lo vemos, ¿no, Caro? Como para guiarlos si Sí. hubiese algo que revisar, o si tienen dudas de qué profundidad o hasta dónde le pueden dar el alcance al trabajo, ¿no? Sí, totalmente, Javi. Y la idea un poco es una consigna que generalmente sale del formato tradicional de los trabajos. Entonces, bueno, la idea es justamente ponerlos en ese lugar, ponerlos y ponerlas. La consigna es imaginar la ciudad, eh, que es a partir, bueno, de las lecturas que tienen, lo que vamos a presentar en la clase de hoy, que, bueno, ya lo vamos a ver bien, pero la idea es, bueno, eh, les traemos perspectivas que parten desde las desigualdades, tratando de combatir las desigualdades, eh, nutriendo, así como por momentos les planteamos la gestión integral del hábitat o esta visión del hábitat desde las integralidades. Bueno, estas otras dos perspectivas también vienen a sumar por ese lado y nos parecía interesante ponernos en un lugar desde sus disciplinas, desde las áreas temáticas que les interesan, bueno, poder ir imaginando estas ciudades, digamos. Eh, Hay algunos que ya fueron como marcando más o menos cuáles eran las líneas y las cosas de interés. Entonces, bueno, invitarlos a seguir por ahí. Y la idea es, puede ser a partir de un video disparador, esto que decía el Javi también, el recurso que ustedes consideren que les puede ser útil, que les permita pensar e imaginar esta ciudad. Ahí hay algunas preguntas. Voy a retomar lo de la consigna. A ver. Bueno, tiene esto de cómo pensarían o imaginarían una ciudad que fuera inclusiva, sostenible, universal. Digamos, hay algunas premisas que tienen las unidades temáticas que les voy a traer, que les vamos a presentar ahora, que la idea es que se basen a partir de ello para pensar las ciudades, ¿sí? Eh, lo que podemos ahí después con Javi charlar, y si tienen dudas es, bueno, en qué escala, si puede ser un barrio, si puede ser, no sé, distintas como espacios de la ciudad que a ustedes les parezcan. También puede ser una ciudad del turismo, no sé, ahora que te veo, Marcos, enfocada desde esos lugares, con una perspectiva específica del turismo, por ejemplo, sostenible, no sé. Eh,
idea es como provocar un poco, animarnos a pensar otras posibilidades, digamos. Y la lógica de la presentación, nosotros sugerimos que puedan tener un Un PowerPoint, un PowerPoint. PDF armado con algún gráfico o imagen que vaya representando lo que quieren contar, con un texto, con una frase que también pueda apoyar lo que están hablando de imaginar esta ciudad en esas claves que les mencionaba Caro, y que no sea muy extenso, no hace falta que sea un documento en formato monografía, no, nada que ver. O sea, la idea es que sea una presentación donde el gráfico, la imagen, el texto, la frase hace a pensar esas cuestiones, ¿no? Que lo puedan de alguna manera representar ahí. Esa es la diferencia que tiene con el primer trabajo práctico, que era más una línea, si se quiere, una monografía, más estructurado, ¿sí? Este es más desestructurado en ese sentido. Es eminentemente práctico, es buscar hablar de la cuestión de imaginar la ciudad y cómo serían esos parámetros, y se pueden apoyar, como les digo, en imágenes, en gráficos. Pueden hacer, el año pasado, por ejemplo, habían hecho collage, por ejemplo, que van mezclando como distintas imágenes y cosas y frases ahí. Entonces, esa imagen representativa y después la otra parte importante de la consigna es que ustedes la tienen que presentar, digamos, nosotros no los vamos a leer, la nota va a estar puesta en función a esto, qué tanto de la teoría pudieron tomar, de estas perspectivas que le van a presentar pudieron tomar y cómo lo pudieron como volcar en la presentación. Bueno, y por una cuestión operativa pensamos dos fechas, o sea, vamos a pensar la fecha del 24 de octubre para esa presentación, como fecha donde la mayoría se debería poder presentar a contarnos el trabajo práctico número 2, y si a alguien por alguna razón para ese día se le complica, no lo puede hacer en el horario, ponemos una segunda fecha que sería el 31 de octubre. Siempre los martes, ¿no? Como siempre Sí, trabajamos. en el mismo horario. Entonces tenemos como dos fechas, el martes 24 y el martes 31 para lo que es la presentación del trabajo práctico número 2. También ese día, si quedas un espacio de tiempo y nos quieren consultar algo del trabajo integrador final, también abrimos ahí, ya que está un Meet preparado, si tienen alguna consulta y al final de las presentaciones quieren hacernos alguna pregunta, cómo encarar el trabajo, nos dicen, che, mira, avancé por acá. Sí, pensando en el trabajo integrador final, ya que es la parte final, si alguno quisiera consultar tanto el 24 como el 31 de octubre, tendrían también esa posibilidad. Igualmente queda tiempo para el trabajo integrador final, así que no nos preocupamos mucho por eso, sí por tener esas dos fechas que son del trabajo práctico. ¿Algo más del trabajo, Caro, práctico número 2? No. No, puede ser hecho de a dos integrantes o tres. O sea, puede ser en grupo de 2 y 3 y se hace una presentación. Está bueno que la defiendan, la comenten entre los integrantes que participan, ¿sí? Si hubiese algún caso que tanto el 24 de octubre como el 31 no puede participar en el horario, bueno, podemos analizar cómo es esa presentación. Por ahí van a estar los otros integrantes del grupo presentando, bueno, lo podemos analizar, eso, claro. Sí, sí, sí. Ahí, bueno, en función de cómo lleguen también, la intención es que puedan hacerlo, ¿no? Porque nosotros tenemos clases hasta la primera semana de noviembre. Entonces, son los últimos martes y es importante que tengan los dos trabajos aprobados para poder aprobar el espacio curricular, ¿no? Entonces, bueno, si bien esta consigna es libre, es como más flexible en algunos puntos, está bueno que puedan llegar a estas fechas. Bueno, si hay alguna duda, nos van consultando. Y el último dato que tenemos es, el martes 7 de noviembre vamos a tener una invitada que es profesora del CONICET, que vive en Salta, se llama Carla. Nosotros todos los años los invitamos a la pareja de ella, Martín Formía, que es licenciado en desarrollo, que trabaja allá. Y este año nos decía que él, con las tareas que venía realizando, no estaba más en los grupos de trabajo vinculados al territorio, pero que sí proponía que Carla nos pudiera contar la experiencia sobre lo que son procesos
de investigación y acción participativa que se dan en un sector de Salta donde trabajan con comunidades indígenas, y es muy interesante para ver el último tramo de perspectiva que queremos mostrarles de hábitat, que tiene que ver con formas de hábitat, si se quieren, no tradicionales, una lógica de entender el territorio desde comunidades que tienen una cosmovisión diferente a la que tenemos por estos lares de nuestro país, y que nos parece súper interesante para trabajarlo. Tenemos algunos autores y autoras que comentan el tema, que también va a quedar en el material. Entonces le invitamos a ella para que nos cuente un poquito la experiencia, que nos muestren cómo es ese trabajo territorial, que es por senderos, en montes, en caminos rurales, que tiene una lógica totalmente desconectada a lo que habitualmente nosotros presenciamos, y que hace también a la mirada esta de hábitat con la comunidad, ¿no? Un trabajo con la comunidad que nos parece súper valedero, y que amplía un poco las perspectivas que vamos viendo, que no terminamos de cerrar porque el tema de hábitat desde una mirada integral es muy amplio, pero sí que nos interesa que logremos todo ese paneo que venimos desarrollando, y que de alguna manera un tema se va hilando con otro y se va vinculando, y nos abre un poquito la cabeza a cuando llegamos a un territorio, cómo podemos colaborar con la mejora de situación de ese territorio, de ese hábitat. ¿Sí? Va en esa línea. Así que los invitamos entonces el 7 en el horario de la asignatura, martes 7, 17 horas, para compartir con esta profe un poco de sus vivencias. También tiene algunas vivencias en México, así que me parece que va a Ya es estar mexicana, sí. más que interesante ahí a comentarlo, ¿no? Sí. Y también como esto de poder ver otros ejemplos de trabajo en territorios argentinos, pero en otros lugares tal vez no tan cercanos, ¿no? Esto es en el Chaco salteño, entonces también es interesante como conocer, porque generalmente traemos ejemplos de Villa María, de Córdoba, de zonas cercanas, pero que sigue siendo la pampa húmeda, tiene como características muy de la región, que también nos parece interesante esto, poder conocer otros territorios y sobre todo a través de las voces de quienes están presentes ahí, ¿no? Así que bueno. Bueno, y Eh, en ese tramo final vamos a hacer esa charla con ella. Si ahí hubiese alguien que se quiere quedar al final, como para consultar algo de trabajo integral final, también es como que hacemos una secuencia de martes que nos vamos a estar ahí encontrando por si hay algún ida y vuelta o consulta de trabajo integral final. ¿Sí? Vamos con la idea de que nos interesa de que todos puedan tener, aunque sea un esquema, para el fin de lo que es el cuatrimestre, de cómo es su trabajo integrador final. No importa que lo terminen durante lo que es el cursado, pero sí que veamos con ustedes qué aspectos, qué temas, cuál va a ser de alguna manera el índice de ese trabajo integrador final, para que ustedes lo puedan enfocar bien y lo que propongan pueda cerrarse en un lindo trabajo. Que lo puedan enfocar bien, que tenga un buen alcance, que toque la temática. En el campus virtual están las consignas, o por lo menos los aspectos generales que tiene que tener ese trabajo. Cuando llegue el momento de empezarlo, que todavía les aconsejamos que todavía no lo arranquen en todo caso con el trabajo práctico 2, y cuando les toque lean un poquito esas consignas y vayan armando un esquema de cómo sería su trabajo, y aprovechenos para consultarnos y para que compartamos un poquito cuál sería la estructura de ese trabajo, qué debería avanzar, y bueno, y después será cuestión de ustedes cuando lo quieran procesar, sentarse, escribirlo, revisarlo y terminarlo para rendir la asignatura. ¿Sí? Ese es un poquito el plan. bien. ¿Cómo están con esto? Fue mucha información, porque les contamos consignas del TP1, del trabajo práctico 2, del final. ¿Qué dudas tienen? Ambas consignas están habilitadas ya en el campus, así que las pueden leer, las pueden revisar. ¿Nadie? ¿Ninguna duda? Bueno.
vamos a otras preguntas ahora. Vieron que nosotros el martes pasado, ahora que están todos y todas, les avisamos que ya habíamos subido la bibliografía, que habíamos subido la consigna del trabajo práctico número 2 y queríamos preguntarles, bueno, si habían podido leer, tenían 4 textos, sabemos que es mucho, pero que en realidad son, hay 2 sobre el derecho a la ciudad, uno que habla, que es de la plataforma por el derecho a la ciudad, que es como la parte más operativa, que si bien menciona como los pilares, ahora vamos a ir viendo cada una de esas cosas, de sus componentes y demás. Es como justamente la parte operativa del derecho a la ciudad. Después hay un fragmento de mi trabajo final de grado que lo que hace es como una contextualización del derecho a la ciudad, de la teoría del derecho a la ciudad que le da lugar después a la plataforma, ¿no? Y después tienen otros 2 textos, uno de Ana Falú sobre el derecho a la ciudad y el derecho a las mujeres en la ciudad, que se va más en referencia al urbanismo feminista, que es la segunda perspectiva que le vamos a traer hoy para ver. Y hay un cuarto texto que que es de Ana Kaiser, que habla de el derecho de las mujeres a la vivienda, ¿no? Entonces, ella es de HIC es Habitat International Coalition, que es una coalición justamente de muchos grupos y organizaciones sociales, incluso algunas académicas, que trabajan en función del hábitat, y ella fue una de las, no es consultora, no me sale ahora el nombre, pero de la ONU, de quienes dirigen estos grandes grupos, que son importantes porque este tipo de organizaciones, ahora vamos a ver por qué son tan importantes las organizaciones y los pactos globales y los encuentros que se van dando, son muy importantes para poder definir, para poder actualizar las nociones sobre vivienda, sobre hábitat, y eso es lo que para nosotros después se nos vuelven estos marcos teóricos, estas nuevas perspectivas, y que vienen a nutrir un poco la caja de herramientas con las que no solo vemos, interpretamos el hábitat, sino también con las cuales actuamos en el territorio. Así que bueno, dentro de esos 4 textos, sabemos que no son los textos más cortos que le hemos dado, pero que bueno, que eran bastante interesantes. Además, se le sumaba un quinto, que esa era como una herramienta también para que tengan a quienes les interese la perspectiva del urbanismo feminista, que tiene que ver con una guía práctica para planificar desde esa perspectiva. Entonces, bueno, porque ahí pueden ver indicadores, cómo hacer encuestas y un poco de información al respecto. Así que bueno, cuéntenme si han podido leer, prefieren que empecemos con la clase y después vamos interactuando, qué dinámica les quedaría mejor. Yo prefiero ir con la clase y después ir hablando, para más o menos entender el tema y todo. Bueno, genial, Lali. Vamos así entonces. Voy a presentar. Javi, vos me avisas. Dale, presenta, a ver, yo te digo si se ve. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto, Caro. Bien. Saca el cartelito celeste nomás y Sí. el otro está fenomenal. Uy, qué moquero. No, no importa que haya pasado la pandemia, uno nunca aprende. A ver, ahí está. Bien, ahí se ve, Javi, sí. Sí, ahí se ve, dale, perfecto. Bien. Bueno, como ustedes verán ahí en el programa o en el aula virtual, esta unidad se llama Nuevas Áreas de Intervención, que hoy le metimos un poco mano al título, esto de pensar que en realidad ya no son tan nuevas, o podríamos como discutir esto de nuevas, pero sí nos interesaba que ambas perspectivas que les traemos, que van a ver que tienen un hilo conductor, trabajan como o piensan la ciudad y las intervenciones en la ciudad ancladas en percibir las desigualdades. Tenemos desigualdades, por un lado, como más generales y después como haciéndole el foco un poco más con el urbanismo feminista, pero digamos siempre el hilo conductor de ambas van a ser en pos de trabajar en contra de estas desigualdades, ¿no? Y de la misma mano en que traemos la perspectiva del derecho a la ciudad como la del urbanismo feminista,
les contamos como algunas otras ideas que a lo largo un poco de las clases que hemos tenido, hemos hablado, por ejemplo, de las city slows, o, bueno, las ciudades de proximidad, que, bueno, como otras alternativas que van surgiendo y que son interesantes poder verlas desde qué aristas van trabajando, ¿no? Bueno, un poco, y esto lo van a encontrar en el texto número 2, que es el texto este que yo les digo que es el fragmento de mi TFG, donde se hace como una revisión de, bueno, cómo se llega a la idea, a la noción del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad en sí aparece como una perspectiva, una perspectiva teórica, que como su fundador primario se lo conoce como a Lefebvre, Henry Lefebvre, que le escribe en el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, pero él empieza a escribir en función de una serie histórica de hechos, que nos podemos remontar a muchísimo tiempo atrás, que tiene que ver con a la conformación de ciudades, que es la revolución industrial, ¿no? Post-revolución industrial, con el gran la población o el proceso de urbanización que se empieza a dar a las ciudades, con poblaciones que vienen del campo, la ciudad, esto que hemos aprendido en secundario, que seguramente lo han visto en algunas otras materias a lo largo de la carrera, de cómo se conforma la ciudad. Lo que hace Henry Lefebvre es empezar a ver que estas ciudades empiezan a conformarse en función de ciertos bienes de uso y de cambio, que son productos de excedentes de la producción industrial, ¿no? Algo que también lo va a traer desde Marx y todas las discusiones que se dan desde la sociología crítica, para pensar, bueno, cómo estos medios de producción, cómo incluso en el contexto del materialismo y demás, el materialismo histórico, va a devenir en estas desigualdades. Lo que hace Lefebvre es poner toda la teoría marxista con el ojo en la construcción y construcción de ciudades. En ese momento podemos hablar de construcción, ya más ahora podemos hablar de las intervenciones en las ciudades. Entonces, arranca, espérenme que se me fue el machete, arranca con justamente unos escenarios fundantes o escenarios ya los vamos a tener después, pero esto como antecedentes que los toma y los va nombrando, que tienen que ver con las luchas de los trabajadores a fines del siglo XIX, que son las disputas por las condiciones habitacionales en los barrios. Pensemos esto, contexto de revolución industrial, incluso también contexto de posguerra, digamos, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cómo todo esto, en estos contextos sociopolíticos y económicos incluso, se empiezan a dar estas desigualdades. Entonces él toma como principio la disputa por las condiciones habitacionales en los barrios y las zonas más populares, es decir, la de los trabajadores. En ese momento, como política de posguerra, sobre todo esto estamos pensando en Europa, en ese contexto de sociedad, digamos, es importante que nos localicemos en dónde, se empieza la política de la reconstrucción de viviendas y cuando empiezan los barrios obreros, por ejemplo, y en ese momento, políticas de Estado, digamos, políticas públicas, eran las políticas de vivienda, hasta que la vivienda en sí empieza a tomar el rol más de la mercancía, digamos, no como el acceso a un derecho. En este momento no teníamos la palabra derecho a la vivienda tan consagrado como lo tenemos actualmente, y empieza, producto de estas desigualdades, la vivienda a ser un bien escaso, producto de la mercantilización del mismo. Entonces, en las luchas de posguerra, justamente, lo que empieza a ver es reclamos por esta desmercantilización de la vivienda, por los altos costes que tenían y para generar políticas que vayan en vía del acceso al suelo y la vivienda, por sobre todo para las clases trabajadoras. En el contexto, esperen que me perdí para acá abajo, también se van dando como ciertos acuerdos de los derechos, ¿no? Tenemos, ahí se nombran como algunos que después los van a encontrar como mucho más descritos en la bibliografía, como la República de Weimar, que da como el pie para la Constitución o para la celebración de los que van a ser
las cartas globales o los derechos globales, como el PIDES, que es la plataforma o la política por los derechos sociales, políticos y económicos, ¿no? Esos tienen, en algunos casos, como es el caso de Francia y Escocia, que son esos dos ejemplos que se traen ahí, tienen la distinción de la gestión local, de la regulación local en marco de estos derechos. Entonces, se van viendo como avances en pos de eso. Luego se suma también como otro avance donde se rectifican los derechos enunciados en la República de Weimar y como que se acrecientan de alguna manera en la Declaración de Viena. Y después, en paralelo, les traemos como otros ejemplos, porque como les decía, esto sucede como en Europa, en estos contextos europeos, pero en Latinoamérica también empiezan a haber otro tipo de luchas que se asemejan en esto de que también van en pos de lo que es el derecho a la tierra, el acceso a la tierra, no tanto como por la vivienda, pero sí más pensando en las revoluciones campesinas y las formas de propiedades, por ejemplo, para con las tierras. Entonces, Latinoamérica, como que los hechos o los antecedentes que rescatamos son la Constitución de México, después de la reforma agraria en su momento, la Constitución brasileña y la colombiana, donde además estas últimas dos, que son mucho más cercanas, ahí pueden ver que es 1988 y 1997, ya incorporan en los escritos de estas constituciones lo que Argentina va a hacer después también en el 94, todos estos pactos internacionales sobre derechos, ¿no? Tratando de hilar y tratando de consensuar con el resto de los países del mundo en estos acuerdos, en acuerdos justamente comunes, ¿no? Esto porque es importante que pensemos de dónde devienen, digamos, porque, bueno, una cosa que no dije, pero en los 70 y 80, cuando vemos el contexto de la mercantilización y la no mercantilización de la vivienda, esto, como todos los estados, como en Argentina lo podemos pensar desde el estado de bienestar o las políticas del peronismo en la década del 50, eran políticas mucho más enfocadas en la satisfacción de derechos, en la construcción de viviendas, en todo lo que es políticas de los trabajadores, aguinaldos, ahora el horario laboral, bueno, todo lo que conocemos. Eso, al igual que sucedió como en Europa en otros momentos, son situaciones que cuando llega el neoliberalismo en Europa con Thatcher, en Estados Unidos con Ronald Reagan, en Argentina con el menemismo, estas políticas neoliberales lo que vuelven a hacer es el proceso de mercantilización de nuevo, no solo de la vivienda, sino del suelo, la tierra y demás. Entonces, importante como ver esos hilos conductores y el por qué nos importa tener las constituciones, porque son los lugares donde estos derechos se escriben, se ponen y lo que generan es como, bueno, un marco normativo que vaya en búsqueda de la garantía de estos. Ahora les voy a ir ordenando un poco más en función de los pactos y esto que nosotros le decimos como los escenarios fundantes, digamos. Tenemos estos tratados internacionales que están acá, los ven como todos ordenados por años, que son como estos avances, que si uno los mira, no necesariamente como linealmente, hay algunos avances y por otros momentos retrocesos en cuanto que también está ligado con respecto a gobiernos y estados más de bienestar. Eso significan avances. Cuando son estados más neoliberales, generalmente lo vemos como retrocesos, en lo que ha sido esto de ir incorporando cada vez más derechos. Como importante, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que da como la parte primaria, digamos, o la base a partir de la cual después se va a dar como el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es este que ven acá. En este pacto, ¿por qué nos importa? Porque es el primer pacto que empieza a hablar de la vivienda como tal, a la vivienda como unidad física, pero que además le empieza a sumar, ¿se acuerdan cuando hablamos en las primeras clases? La vivienda y los 7 elementos de la vivienda adecuada. Bueno,
¿Qué es lo que hace una vivienda adecuada? Que es como la primera o una de las condiciones básicas para llegar después al hábitat digno, ¿no? Entonces son como algunos escenarios que nos importa rescatar, pero además traer otros, como por ejemplo la Convención de Eliminación por la Discriminación Racial, la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer, los derechos del niño, la Declaración de Viena, que también es muy importante para este contexto y para el marco de derecho que le damos. ¿Por qué? Porque el derecho a la ciudad no solo se queda en, bueno, la vivienda como mercancía o no como mercancía, sino, bueno, la vivienda para quiénes, las ciudades para quiénes en realidad. Entonces, en el marco de estos tratados internacionales, también algunos tratados o pactos, perdón, que surgen de estos no tienen la misma, el mismo peso normativo. Los tratados son justamente pactos que se dan entre naciones, entre países, que cada tanto tiempo, esos de acuerdo a los estatutos de cada uno, se van rectificando. Por momentos hay estados que salen, por momentos hay estados que entran, pero los pactos mundiales en general tienen una serie de compromisos entre los estados que forman parte, compromisos que por algunos momentos pueden facilitar financiamientos para ciertas tareas, para ciertas intervenciones, planificaciones, como por ejemplo los ODS, podría ser un pacto que deviene bueno, de todo el trabajo de la ONU y de otras organizaciones. Entonces, digamos, esto trae como sus líneas de financiamiento y demás, pero por sobre todo a lo que se comprometen los estados es a garantizar acciones, mecanismos y políticas que concretamente puedan apuntar a las diferentes ejes que proponen. Nosotros traemos el que, bueno, claramente es más importante en relación al derecho a la ciudad, que es la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que lo que hace es básicamente operacionalizar en un montón de artículos y como ejes bien normativos y concretos de qué hacer y cómo hacerlo. Esto lo vamos a ver después o lo pudieron ver quienes ya lo leyeron, en el archivo de la Plataforma por el Derecho a la Ciudad. Después está el Manifiesto de Río de Janeiro sobre el derecho a la ciudad. Ahí otro hito importante es pensar en todo el proceso de fines de los 90, incluso principios de los 2000 de Brasil, sobre todo pensando en Porto Alegre, con capaz que muchos de ustedes ya conocen, todo lo que es el presupuesto participativo, cómo se conforma el presupuesto participativo en lo que eran las favelas de Porto Alegre, la organización de los vecinos, las vecinas, en pos de generar políticas concretas que den como un real acceso a una mejora en la calidad de vida pensado en las ciudades, ¿no? Entonces estos presupuestos tenían que ver con las mejoras, no sé, en el alumbrado, en que se abrieran calles, en que se hicieran equipamientos, dónde iban a estar esos equipamientos y demás. Bueno, eso fue como lo precursora de lo que después se llamó el Foro Urbano Mundial o el Foro Social Mundial. Eso es lo que después nos trae el Manifiesto de Río de Janeiro, que también sienta las bases para aquellos municipios, para aquellas provincias e incluso naciones que quieran como seguir como con estos artículos y con estas premisas que trae el derecho a la ciudad. Después hay otros dos planes y pensándolo en legislaciones nacionales, entonces, es decir, cómo esto efectivamente se traduce en constituciones y demás. Algunos ejemplos son el Estatuto de la Ciudad de Brasil, que también deviene de lo que les contaba, todo lo que fue el proceso de la planificación participativa, la Carta de Salvaguarda de los Derechos Humanos de la Ciudad, la Carta de Derechos y Responsabilidades de Montreal, la Constitución de Ecuador, que es una de las primeras constituciones. Después, acá no lo puse, pero está la Constitución de Bolivia también, de la Constitución Plurinacional de Bolivia, que traen como estos avances escritos donde podemos nosotros leer cómo estas perspectivas efectivamente han podido como nutrir desde donde se ve y desde donde se piensan las políticas y las gestiones locales, provinciales y nacionales.
Otros ejemplos es la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad y la Carta Agenda Mundial de los Derechos Humanos por la Ciudad. Todos estos son ejemplos porque nosotros siempre consideramos que si esto les interesa como para poder ver, son herramientas como muy útiles como para revisar. Bueno, déjenme que tomo agua y sigo. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? ¿Quiere que revisemos algo? ¿Se entiende más o menos? ¿No? ¿Están ahí? Sí. ¿Están ahí? No, llego por las dudas, se cortó y estoy hablando sola. Bueno, como les contaba al principio, cuando les decía, bueno, todos estos antecedentes, todos estos escenarios que hoy podemos ver cómo va permeando la perspectiva, tiene un autor, el sociólogo que les contaba, que es Henry Lefebvre, acá tienen bien escrito su nombre. Él escribe en su momento, que también se los puedo subir, yo lo tengo en digital, el libro llamado El Derecho a la Ciudad. Es un libro muy denso teóricamente, trae mucho de la ideología más marxista, digamos, en cómo se piensa, en cómo los bienes de consumo, los bienes de cambio y los bienes mercantiles, digamos, como muy, muy cruzados, pero es muy útil, como acá nosotros en la clase damos como solamente un primer acercamiento de todo lo que es la teoría del derecho a la ciudad, pero lo que sí nos interesa es que nosotros nos anclamos fuertemente más en la plataforma, en lo operativo, como una herramienta más para poder intervenir, pero nos interesa que sepan que la teoría es como mucho más contundente, que tiene muchas más cosas y quienes quieran lo pueden leer y se los puedo facilitar. Básicamente lo que dice o lo que el objeto, digamos, lo que promueve Henry Lefebvre es esto: el derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos. Se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Es, además, un derecho común antes que individual, ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización. Acá, Lefebvre hace eje en cuestiones muy claves que tenían que ver, bueno, si uno lo mira como en esto como históricamente, el proceso de llegada a la ciudad, de construcción de la vivienda, el que tenía el capital para poder hacer eso, o estaban enmarcadas más en libertades individuales que ya tenían planteadas desigualdades, que eran a lo que decía Marx como a los dueños de los medios de producción, y que quienes sufrían como las consecuencias de esas ciudades, lo que por momento hemos hablado de las dualidades de las ciudades, por ejemplo, eran los trabajadores, los excluidos, los que hoy podemos llamar o nombrar como los barrios populares, los asentamientos y demás. Entonces, lo que él plantea es como esta necesidad de poder revisar las formas en que construimos las ciudades, porque justamente estamos como estas libertades individuales están perdiendo de vista el derecho colectivo, ¿no? Entonces, bueno, un poco desde esas premisas es donde se parte y ahí como que se inaugura de alguna manera la visión de la geografía o el urbanismo crítico para pensar las ciudades. Esa línea teórica que les digo de Lefebvre, la continúa Harvey, la continúa Castell, Borja, que, bueno, son algunos autores mucho más contemporáneos que escriben ahora. Bueno, por ejemplo, ahí les traigo el de Harvey, que escribe en 2008. Después hay una reedición con algunos agregados más que está en 2014, de Ciudades Rebeldes, donde también son teorías un poco más actuales, con más agregado que el que plantea Lefebvre, pero que son muy interesantes si les interesa estas visiones. Ahora, yendo a la parte operativa del derecho a la ciudad, de la teoría, como les decía, nosotros le traemos el documento de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, que lo que hace justamente es bajar estas definiciones a pilares, componentes que den lugar a ciertos ejes con determinados modos de acción y herramientas para llevar adelante y poder garantizar lo que
se propone justamente la teoría del derecho a la ciudad. Entonces, esta plataforma lo que prevé es justamente el cumplimiento efectivo de todos los derechos humanos, esto que les contaba al principio, todos esos derechos que decíamos, no solo los humanos en general, no solo los políticos sociales y económicos, sino también el foco con las mujeres, con las discriminaciones, con las migraciones, con las marginalidades, entran dentro de lo que es el derecho a la ciudad en esta actualización, tomando todos los pactos internacionales, incluso los ODS, que hoy conocemos como ODS, hace décadas atrás, el formato anterior eran los objetivos del milenio y así. Y toma como principal eje también esto de la Declaración de Viena, que como que el derecho a la ciudad justamente defiende esta implementación universal, indivisible, interdependiente e interrelacionada en el ámbito urbano y los asentamientos humanos en sentido amplio. ¿De qué esta implementación, a esta interdependencia y más? De todos los derechos consagrados en justamente la Declaración de Derechos Humanos que viene a actualizar la Declaración de Viena. Entonces, justamente la plataforma se propone estos componentes estructurales que tienen que ver con el cumplimiento de la función social de la ciudad, digamos, la ciudad como un espacio donde habitan personas, donde hay como digamos, como no solo el espacio físico, sino el lugar simbólico, el lugar de lo institucional, el lugar donde sucede la política, donde suceden como un montón de factores, que es lo que un poco pone en el lugar de la función social, cumplir con los espacios públicos de calidad, con los vínculos urbanos y rurales, sostenibles inclusivos, con las economías inclusivas, con la ciudadanía inclusiva, con la participación política de una manera más eficiente, con la no discriminación, la igualdad de género y la diversidad cultural. Como ven, es súper amplio, pero bueno, tiene como sus ejes. ¿Por qué es interesante contarles esta perspectiva? Por ejemplo, a la hora de, muchos de ustedes están cerca de lo que es ya preparar el trabajo final de grado. Por ejemplo, para quienes investiguen o quieran trabajar sobre desigualdades y demás, el derecho a la ciudad es no solo un marco teórico, sino también un marco metodológico que plantea como una serie, uno puede armar una matriz donde pone estas dimensiones y te ayudan a analizar si, por ejemplo, tal política va en función, estuvo pensada o va en función de los ejes del derecho a la ciudad, por ejemplo, digamos. O qué tener en cuenta para aplicar un programa o para diseñar una política que tenga en cuenta o tienda a garantizar los derechos humanos, fuertemente anclados, ¿no?, en esto de la ciudad. ¿Hasta acá tenemos dudas? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, como les decía, se ancla en pilares por un lado y en componentes. Los pilares tienen que ver con la distribución espacialmente justa de los recursos, la agencia política por otro lado y la diversidad sociocultural. Ya después, esto lo tienen en el documento de la plataforma, pero después hay otra imagen que lo pone un poco más claro. Y los componentes de esta ciudad son la función social, los espacios públicos de calidad, todo esto que les contaba recién acá. Y se ancla en que el derecho a la ciudad es un derecho difuso y colectivo. ¿Qué quiere decir que sea difuso y colectivo? Difuso es que no tiene límites, entonces es como justamente abarca los derechos humanos y todas las focalizaciones que fui contando recién, es difuso en esto de no tiene un límite claro del hasta dónde llega, porque justamente la intención del derecho a la ciudad es siempre poderse nutrir en función de hacer estas ciudades para todos y todas, ¿no? Y tener siempre la premisa de la ciudad como el bien común. ¿A partir de qué? De las responsabilidades de quiénes, de los gobiernos. Esto depende también de cada país, de cada estado y su forma. Por ejemplo, Argentina, al ser una república, al ser un país federal, perdón, la forma de organización hace que le puedan generar, le puedan otorgar estas más capacidades o estas responsabilidades a las provincias, incluso a los gobiernos locales. Otros países como Colombia, por ejemplo,
la responsabilidad es más nacional en algunos casos porque es un país, por ejemplo, unitario. Esto es para que van a ir encontrando como ejemplos distintos de acuerdo al marco normativo nacional de cada uno. Pero bueno, el foco es que los responsables de llevar esto adelante son tanto los gobiernos como los habitantes que viven en las ciudades, que habitan las ciudades y tienen la responsabilidad de reclamar este derecho, pero a la vez de cumplir con ciertas obligaciones, ¿no? Y la titularidad, digamos, a quienes está enfocado esto es justamente a todos los habitantes, a todas, esto es quienes lo pueden implementar, todos los habitantes, las organizaciones, los gobiernos, los sectores académicos, los ministerios públicos y demás. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Es, bueno, desde dónde se para, que es, bueno, esta definición que les traigo acá, que es el derecho a la ciudad, es el derecho de todos y todas las y los habitantes, presentes y futuros. Pero cuando hablamos de sustentabilidad o sostenibilidad, que esto de presente y futuro siempre está, permanentes y temporales, es decir, a ciudadanos con ciudadanía justamente y a aquellos que están por migración en estos territorios, a que puedan usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar las ciudades, los pueblos y los asentamientos de manera junta, inclusiva, seguros, sostenibles, entendidos como bienes comunes. Obviamente que esto viene a problematizar muchos enfoques, por ejemplo, lo de las fronteras y las migraciones, las necesidades de documentos comunes o no, digamos como en realidad es como un gran abanico donde si hacemos foco podemos ver muchas dimensiones y que las podríamos trabajar en todos los temas que a ustedes les interesan. Bueno, como les decía recién, están estos pilares y estos componentes. Los pilares son esta dimensión política, la dimensión material y la dimensión simbólica, que las ancla o las relaciona justamente a esto que está acá al medio. La dimensión material tiene que ver o se relaciona justamente con la distribución espacialmente de los recursos, esto de ir en contra de la generación de las ciudades duales o de los procesos de gentrificación, que lo que habíamos hablado como las otras clases, que estas renovaciones que terminan expulsando a las poblaciones que ahí vivían, bueno, esos tipos de mecanismos hablan de distribuciones que no son justas, ni de los recursos ni de los espacios, entonces acá los trabaja dentro de esta dimensión material. La agencia política, que es la dimensión política justamente, es esta capacidad no solo de los estados, sino también de las organizaciones, digamos, de lo que es el llamado el tercer sector, incluso de los actores privados, para gestionar, promover e implementar efectivamente políticas y programas que estén en consonancia con el objetivo del derecho a la ciudad. Y la diversidad sociocultural, que se ancla en la dimensión simbólica, que por ejemplo, cuando hablamos esto de la vivienda, de los 7 elementos, de la vivienda adecuada, una de esas dimensiones tenía que ver, por ejemplo, con las adecuaciones socioculturales. Esto que tiene que ver con respetar los modos de vida, los modos en que se desenvuelven las comunidades de acuerdo a sus características, sus formas y modos. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando veíamos lo de las constituciones y demás, era esto que les contaba de la constitución plurinacional de Bolivia. Ahí hay una clara involucramiento de esta dimensión simbólica con el respeto de la diversidad sociocultural, ¿no? Y acá los componentes, que era todo esto que les nombraba, que son como los grandes ejes a partir de los cuales después empiezan a hablar con artículos y ejes como un poquito más específicos. Bueno, como todo esto es teórico y como también les decíamos, esto es una perspectiva que tiene la operatividad en la plataforma, no, esa es una de las tantas formas de operacionarlo, digamos, de hacerlo práctico, pero otros ejemplos
que conocemos o que hemos mencionado es por ejemplo, la metodología de la brújula, que en la primera y segunda clase les contamos, o cuando les contamos los talleres participativos que habíamos hecho en Villa María y en Villanueva, como metodologías de participación que un poco que están ancladas en las bases del derecho a la ciudad y que justamente se proponen como esto, la participación ciudadana, la discusión entre todos de las problemáticas que se están percibiendo, el aporte de datos, de información, por ejemplo, de INDEC, de los gobiernos, de las academias y demás, que es como, bueno, poner en conjunto a personas, a información, a actores públicos y privados a pensar y a generar políticas y propuestas que tienen como base la importancia es pensar en espacios para todas las personas, que puedan como satisfacer los modos de vivir de todas las personas, que es esto que es el objetivo del derecho a la ciudad. Claro, ahí sumo. Sí. En Dale. la metodología de la brújula nosotros le podemos poner un apartadito como algún material para si alguien quiere profundizar en la metodología, que en realidad es una metodología expeditiva para realizar en talleres en un barrio, por ahí en 2 encuentros. Uno hace un taller con vecinos y vecinas que tienen algunas problemáticas, y lo que permite esa metodología es, a partir de una mirada del derecho a la ciudad, con indicadores que te permiten definir qué nivel de derecho tiene ese barrio, cuál es el que ha alcanzado, tanto en términos de organización comunitaria, en términos de infraestructura y servicios, es decir, hay como varios parámetros que te permiten de alguna manera medir rápidamente y puntear con una matriz que termina dando como un puntaje que va de 0 a 100. Si no lograste nada en el barrio y tenés las peores condiciones y está desorganizado y no avanzaste en ninguna propuesta colectiva, bueno, vas a estar en valores cercanos a 0. Y si en alguna línea has trabajado muy bien, o sea, supongamos, un grupo de vecinos ya se organizó, ya tiene armado, no sé, un comedero, una biblioteca, un espacio para el aporte para los niños, etcétera, etcétera, por ahí en la parte de organización comunitaria está un poco mejor. O en la parte de gestión vinculada con el municipio también logró algunos acuerdos. O, por ejemplo, en algunas líneas de infraestructura y servicios, agua, cloaca, gas, está bien y no está mal, y eso deja un puntaje intermedio. Bueno, es como una matriz que arma una cruz, y eso lo define como un formato de brújula, cuál sería su condición. Como es esquemático y gráfico, nosotros lo utilizamos con algunas charlas, con vecinos del sur de acá de la ciudad de Villanueva, en un barrio que era una toma de un terreno, de un matadero municipal que dejó de serlo hace más de 40 años, un grupo de vecinos que se transformaron en vecinos después de estar mucho tiempo ahí viviendo en ese sector, y hay una serie un grupo de aproximadamente 100, 120 personas viviendo allí, que por agregación fue armando ese lugar, y claro, y cada uno tenía su trayectoria de vida, su historia. Había un antes de que uno llegara al barrio, un 20, 30, 35 años antes de que nosotros no llegáramos a hacer nuestro trabajo, y por ahí con esa metodología nos ayudó a que los vecinos y vecinas nos dijeran los problemas principales nuestros son este y este. Y en general sucede de que puede haber alguna disparidad en cuanto a cuáles son los problemas, cuál es el problema principal, pero en general los 3, 4 problemas principales salen perfectamente a la luz, y es una herramienta muy interesante, ya sea para el gobierno local que quiera tomar injerencia en alguna política de hábitat, como también en alguna organización que trabaje la temática de hábitat desde la autoconstrucción, la autogestión del hábitat, para ayudar a decir, bueno, estos son los problemas principales y deberíamos encarar estos problemas con alguna propuesta de solución en base a lo que uno encuentra en ese territorio.
y armas este mapeo con los vecinos y te da una ayuda sumamente interesante como para laburar. Por lo cual lo recomendamos como metodología y le vamos a subir algún material específico de la brújula para ver si les puede servir, si hacen algún trabajo barrial, les puede venir más que bien como para tenerlo en mente. Sí. Bien, y ahí también en los documentos que les compartimos van a ver esto como que también está claro esto de lo de las definiciones del derecho a la ciudad y fuerte en la participación. Que lo mismo pasa con mapeo colectivo, que ahí no, seguramente lo conoce, pero en el caso que no, les podemos subir algunos manuales, igual pueden entrar en la página que es Iconoclasistas, que es un grupo también, es una organización o una fundación social. Que lo que viene es justamente trabajando estos mapeos, como por ejemplo, el extractivismo, tiene como muchas cosas en relación al ambiente, en estos últimos años también tiene mucho con lo del derecho, con el urbanismo feminista, perdón, y las ciudades del cuidado, y como que lo que tiene ahí son estrategias de cómo hacer, tienen como imágenes y demás, y como partes muy prácticas de cómo generar estos talleres de mapeos, con qué colores, con qué Bueno, y dinámicas, ahí, ¿no? Caro, Sí, muy también buenísimo. podemos sumar, porque nosotros el mapeo colectivo lo trabajamos cuando hicimos en 2018 los talleres participativos aquí en Villa María, que Sí, trabajamos con niños y jóvenes. también. Tomamos un grupo de niños con el Parlamento de los Niños y los jóvenes que eran de nivel medio, e hicimos un mapeo, armamos eran unos planos grandes de la ciudad de Villa María, le dimos iconos, les contamos un poco cuál era la consigna y tenían que marcar en lo que ellos identificaban como ciudad, qué era lo que sucedía en ciertos sectores. Entonces aparecían como una demarcación de qué equipamientos, qué lugares, cómo estaba el transporte, cómo estaban los parques, cómo estaban las plazas, cuáles eran los equipamientos de salud, cuáles eran los de educación, por dónde se movían. Y a partir de ahí un poco qué necesidades o propuestas hacia el futuro veían como una ciudad soñada, si se quiere, o de una ciudad que mejorara muchas cosas. Y bueno, y sorprendía por ahí el análisis que hacían los niños sobre que necesitaban que, no sé, en ese momento la pandemia todavía no estaba, entonces ellos decían que necesitaban el Wi-Fi en las áreas centrales para poder quedarse y compartir con sus amigos un momento en el espacio público, no sé, en la zona del ferrocarril o en las zonas de las plazas del centro, ¿sí? Como una idea. O también, bueno, ideas de esparcimiento, también tenían como un permitido que querían un McDonald's, los de acá, que les gustaría tener uno. Un parque acuático. Sí, también flasheaban un poquito los chicos, y está bueno porque era también tirar un poco de ideas sobre qué es ciudad, y vos escuchabas eso, no, mirá, yo quiero el Wi-Fi para comunicarme y para tener más seguridad, para poder andar y quedarme hasta más tarde y que mi familia no esté preocupada. Digo, había hasta algunas cosas que vos decías, mirá cómo miran la ciudad en el habitar esa ciudad, ¿no? Eso también es un ejemplo, lo tenemos en unos videitos. Sí, los deberíamos. Que por ahí podemos ver si por YouTube lo podemos subir al campus. Son videos cortitos, pero cuentan un poquito la mirada de ciudad como para esta idea de cómo imaginamos la ciudad. Bueno, los pibes, los chicos, las niñas, los jóvenes, por ahí tienen una perspectiva que es interesante para mirar y que no tiene por ahí la estructura o la rigidez que por ahí tienen los que trabajan infraestructura de ciudad, que trabajan ciudad más en los ámbitos públicos, que son más burocráticos, más estructurados, que se trabajan más normativas y qué sé yo, y pasan a la cosa de la vivencia. Yo acá vivo y necesito esto para vivir. Quiero que haya ciclovías, quiero moverme, quiero tener buenos espacios públicos, quiero tener verde, tener wifi, o sea, un par de cosas de cómo vivir esa ciudad, que los más frescos eran los pibes y los más duros o rígidos eran los más grandes, ¿no? Y también eso también nos pareció interesante. Y el mapeo es una manera de expresarse rápidamente, con un par de iconos puestos en un mapa, con fibrones, de rayado, no hace falta saber del tema, hace falta vivir y saber cómo querés vivir o cómo te gustaría vivir. Entonces también es una metodología para eso, para sacar esa parte de cómo vivenciar la ciudad, cómo vivenciar el territorio.
Bueno, me cerró el... Bien, gracias, Javi. Bueno, ahí vuelvo a poner la presentación, pero antes de seguir, porque siento que por ahí también fue mucho, y ahora lo que sigue también tiene una carga teórica importante, si bien va a seguir la misma línea. Me gustaría que, no sé, digan más o menos cómo están, que lo van entendiendo, los que pudieron leer le van siguiendo el hilo. Obviamente que la lectura de esto es como mucho más amplio, va con otros datos, digamos, acá es como algo muy rápido para la clase, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé. No sé. Ahí, Javi, ¿se ve? Sí, ahí se ve. Bueno, en marco de todo esto que les decía el derecho a la ciudad, lo que viene a proponer Lefebvre, lo que sigue proponiendo Harvey, que justamente es esto de la sociología crítica, de la geografía crítica, que empieza como a ver esto en marco de lo de las desigualdades, bueno, surgen o van caminando a la par de alguna manera otras perspectivas que también empiezan a pensar, bueno, esto de al final, o estas ciudades que se construyen son construidas para quiénes y por quiénes y para quiénes también, ¿no? Entonces ahí empieza lo que para quienes estudiamos las teorías del... No sé si ahí hay una pregunta o algo así, Javi. Bueno. Mercedes dice que pudo leer el material y está siguiendo la charla, lo que estamos exponiendo y demás. Bien, genial. Bueno, en esta perspectiva que empieza como también con la segunda ola del feminismo más o menos, es la del urbanismo feminista, que retoma como el análisis este que les decía, Lefebvre retoma a Marx, Harvey retoma a Lefebvre y así, bueno, viene, ahí tienen el texto de Ana Falú y Ana al principio, en las primeras páginas, dice, bueno, estas ciudades o el derecho a la ciudad para quiénes, y qué pasa con esto de que no pensamos también el para quiénes se diseñan, ¿no? Y en el cómo se diseñan. Como para una primera vista, esto es cuál es el objetivo del urbanismo feminista. Bueno, es pensar estas ciudades que tienen una multiplicidad de escalas, que suceden en la vivienda, que suceden como en el vecindario, que es esta como la cuadra más cercana, el barrio y la ciudad, y que se empieza como a entrecruzar con un montón de aspectos, así como por ejemplo el Javi recién contaba, todo lo que veíamos en los talleres, lo que hace el urbanismo feminista, al igual que el derecho a la ciudad, es tener en cuenta estos ejes, como la participación, los espacios públicos, la seguridad, la vivienda, pero siempre preguntándose, bueno, desde dónde estuvieron pensados, cómo se pensaron esos espacios públicos, cómo se pensaron esos espacios de participación, cómo se pensó la vivienda, la estructura de la vivienda, cómo se ocupan, cuál es el lugar público, cuál es el lugar privado de eso. Todo eso se lo empieza a plantear y habla fuertemente de estas esferas, que ahora nosotros vamos a ver qué significa. Esto de la esfera privada, la reproductiva, versus la esfera productiva y la esfera política. Que esto es lo que, así como muy rápidamente, el feminismo llamaba, por ejemplo, lo personal es político. Esto es sacar lo privado a flote, digamos, a que se vea, porque lo privado también es público, justamente porque encierra estas tareas de reproducción y de cuidado que al estar en esta parte privada, justamente las estamos invisibilizando. Fíjate, Caro, volviendo a ese esquemita de estas esferas, tiene mucho que ver con los patrones de vida que veíamos al principio, porque espacios públicos, de qué comemos, cómo nos movemos. Claro, toda esa lógica que tienen estas esferas, yo creo que acá incorpora el tema de la seguridad, el tema de la participación. Me parece que esos elementos son como los elementos que empiezan a dar una distinción en relación y cómo las esferas
se van vinculando de alguna manera, ¿no? Y que me parece que también hay esta parte del análisis que tenemos que hacer. Dale nomás, está bueno. Sí, sí, sí. Esto van a encontrar siempre como que los ejes, no sé, si vemos ODS, si vemos derecho a la ciudad y así podemos traer un montón, o hábitat, cuando hablamos de hábitat, estos ejes son compartidos. El tema, ¿cuál es con las perspectivas? Es qué se preguntan estas perspectivas. El derecho a la ciudad se pregunta, bueno, el derecho a la ciudad para quiénes pueden habitar esta ciudad, y el urbanismo feminista le hace una pregunta de, bueno, ¿quiénes son esas personas? ¿Son todas las personas? ¿Se pensaron en la pluralidad de personas o se pensó en una en particular? Y acá vamos. Aparentemente lo que dicen las teorías feministas es que estas ciudades no se piensan a partir de las experiencias de todas las personas, sino de un sujeto en particular, y que este sujeto, no es casualidad, es un sujeto que se considera universal, como si fuese algo, esto justamente universal, como un modelo para todos, pero que es un sujeto hegemónico, que es el hombre blanco, masculino, de clase alta, con todas las capacidades, digamos, sin ningún tipo de discapacidad, mejor dicho, de una edad que no es un niño, no es un joven, no es un anciano, es un adulto, digamos, ahí si lo vemos desde la arquitectura o desde como las teorías más para pensar esto de los espacios, se viene la imagen del Vitruvio, esta imagen de Da Vinci, el hombre con un montón de manos, que es como, bueno, cómo armamos esos espacios en función de quiénes los pensamos. Bueno, el derecho, la perspectiva de género y el urbanista y el urbanismo feminista lo que viene a decir, bueno, atención acá, que incluso lo que está pensando Lefebvre también lo está pensando desde un sujeto que aparenta ser universal, pero no lo es. Entonces empieza a poner sobre la mesa esto de que hay un sistema heteropatriarcal, que ahora lo vamos a ver como entendiéndolo un poco más, un sistema que tiene ¿qué hace este sistema? Genera unas creencias, está anclado en normas y valores que son heteronormativos, digamos, que habla de un hombre y una mujer, que son patriarcales, donde el hombre tiene unos roles asignados y las mujeres tienen unos roles asignados, que para poder preguntarnos, bueno, o para poder avanzar en estas ciudades más inclusivas, necesitamos deconstruir y desnaturalizar este sujeto universal. ¿Por qué? ¿Por qué no nos podemos quedar con estas ciudades que estaban pensadas para estos sujetos universales y todos más o menos medimos lo mismo? Y, bueno, lo que dicen, por ejemplo, el urbanismo feminista es no, porque al pensar desde un solo sujeto, estamos sesgando otras experiencias que aparentemente desde este sistema patriarcal son minorías. Digo aparentemente porque, no sé, si uno ve, por ejemplo, población mundial, hay más mujeres que hombres, por ejemplo, no sé. Después adentro podemos ver un montón de otros gradientes. Entonces, lo que hace es como dejar afuera las formas de habitar las ciudades, que son estas experiencias, de quienes no son hombres, por ejemplo, las mujeres, no son blancos, por ejemplo, los afrodescendientes, ahora como el colectivo de marrones, que se hablan como, vieron que se están poniendo como más el lenguaje, incluso en estos grupos, los que no son ricos, digamos que no, ahí volvemos a esto de las desigualdades de clases, a los desclasados incluso, como los marginalizados, y dónde podemos ver, o qué experiencia concreta podemos ver de que todo esto se da, que ahí yo les pongo el lenguaje. ¿Vieron cuando se empezaba a hablar del todes, del todis, y que se empezaba como esto de primero como una pelea y demás, pero en realidad lo que se estaba dando ahí era una discusión de que la palabra todos no siempre iba a representar a todas las personas, que en vez de hablar de, no sé, todos los chicos, podemos hablar de justamente de personas, como darles otros valores a eso, porque el lenguaje, por ejemplo, es algo que homogeneiza, como estas políticas o estas maneras de pensar y esquematizar las ciudades y los espacios, también pensados desde un hombre universal, digamos, un sujeto universal. Bien.
Entonces, en esto, la perspectiva de género, que para mí me parece que es como algo como interesante, que perspectiva lo pensemos como los lentes, digamos, justamente por eso la imagen, que es como los lentes que nos ponemos para ver. ¿Para qué nos ayudan estos lentes, esta perspectiva del género? Es para poder agudizar esas desigualdades. Venimos viendo que ya había desigualdades en las formas en que se construían y cómo se administraban o se redistribuían esos recursos, que generaba la mercantilización de la vivienda, como vimos todo eso que denuncia el derecho a la ciudad y que propone qué hacer. Bueno, esto, ahora decimos, la perspectiva de género, nos dicen, no, miremos un poquito más allá adentro porque hay otras desigualdades que están muy encarnizadas, como muy hechas, muy naturalizadas, porque son hegemónicas y porque esto del hegemónico, que son palabras así que en estos tiempos aparecen como más fuertes, están ancladas en sistemas, en órdenes que nos conforman como sociedades y que nos dan ciertas perspectivas, ciertas formas de ver todo en general, digamos. En este caso, nosotros hacemos el foco en el territorio, en los espacios, en las ciudades, pero estos órdenes y estos sistemas valen para cómo pensamos, esto es el capitalismo, esto es la democracia, por ejemplo, como el orden político, o, por ejemplo, hay quienes hablan del colonialismo o todo lo que tuvo que ver con justamente la implantación de poblaciones de Europa hacia América, hacia África y demás. Entonces, como esas formas también van organizando cómo y desde dónde se pensó el mundo. Por ejemplo, denunciando que desde Europa se pensaban las formas de aprendizaje, las formas de, no sé, pensar el sistema de salud, de pensar como muchas cosas. A eso es lo que se le llaman como órdenes, ¿no? Y estas perspectivas lo que nos ayudan entonces es poder ver efectivamente en lo real, en lo que sucede, cuáles son estas diferentes formas de experimentar. ¿Y qué es experimentar? Estas diferentes formas de ser y de hacer nuestras cotidianeidades. Acá como también, esto Ana Falú lo desarrolla bastante más, incluso Keijer también lo desarrolla mucho más en su texto y lo podemos charlar mucho más. Lo que toma en esto de los órdenes que le decía es, por un lado, el sistema heteropatriarcal como este conjunto de normas, de valores, de dominantes, que lo podemos decir como también como los mandatos, que influyen en la sociedad como configurándola, ¿no? Y el eje acá está puesto en que no solo configuran la forma de ver y de actuar en la sociedad, sino también en cómo configuramos los espacios, cómo distribuimos nuestros tiempos y en qué lugares de acuerdo a los roles que se nos fueron asignados por este sistema. Se nos fueron asignados porque, por esto que les decía al principio, por hombres o por mujeres, ¿no? Donde tiene otra cara, que es el sistema capitalista, que es esto que les decía, que Marx criticaba, que retoma Lefebvre, como este sistema que genera opresores y oprimidos, que genera como la concentración de los medios de producción y las desigualdades en las fuerzas productivas y demás. Bueno, ese foco acá lo retoma la perspectiva de género y dice, bueno, este sistema de producción donde generalmente se le asignaba al hombre la producción, el mercado, el trabajo, el afuera, es decir, el espacio público, todo lo que es como, bueno, esto del salir a trabajar, se lo relaciona a lo que se considera en el urbanismo feminista, lo que es la esfera productiva, versus el lugar a donde estas normas y valores ponían al menos a las mujeres, que son los roles de cuidado, los roles reproductivos, los roles de las cotidianeidades más domésticas. Y esto lo encuadra dentro de lo que es la esfera reproductiva. Y ahí lo que pone en jaque la perspectiva de género, que era esto que les decía, que se relaciona a lo que llamamos la segunda ola del feminismo, esto de lo que pasa en el espacio privado también es importante, porque también genera desigualdad, que es lo que no se está viendo.
Entonces, también vieron cuando les decía, bueno, pensemos en el momento de posguerra, pensemos como en los contextos, los que les traigo acá es, bueno, cómo estas formas de administrar o de, más que administrar, es como de imponer los roles en la esfera productiva y reproductiva, en el espacio público y en el espacio privado, tenía que ver con esta lógica de un contexto de la división del trabajo. Hay quienes también desde las teorías feministas hablan de la división sexual del trabajo, digamos, no todos los trabajos eran para hombres y para mujeres. Hoy podemos hablar como desde otros lugares, pero para que nos centremos en esos momentos, bueno, había quienes tenían los derechos para salir y trabajar, quienes solamente podían quedarse en lo residencial, y lo social, digamos, estos espacios comunes, también estaban fuertemente entrecruzados por los mandatos, ¿no? Tenemos como por este lado el derecho a la ciudad y la crítica que hace al sistema que genera excluidos de la esfera, que era lo que traía recién, pero que entrecruzado con el contexto de posguerra, el acceso de las mujeres al mercado laboral, por ejemplo, cuando se celebra o se conmemora, mejor dicho, el 8 de marzo, ustedes habrán leído como la historia de las trabajadoras en una fábrica de textil en Estados Unidos, que, bueno, que se incendia. Bueno, a partir de ahí se empiezan a generar un montón de derechos, un montón no, pero se generan derechos exclusivos o pensados más que nada para las mujeres. Eso empiezan a quebrar o a poner de alguna manera una ruptura en este sistema capitalista que también estaba anclado con este sistema patriarcal y demás. Ahí, como les decía, la segunda ola del feminismo es muy importante como para ayudar a romper y seguir nutriendo esta perspectiva, ¿no? Y hoy podemos hablar de que gracias a estos avances, gracias a poner en discusión esto de lo personal es político, lo que pasa hacia adentro del espacio privado, es necesario evidenciarlo porque son lugares de violencia también, digamos, son lugares en los que lo reproductivo no necesariamente tiene que ser una tarea sola y exclusivamente de las mujeres, donde incluso se pone en discusión con los aportes de Simone de Beauvoir, que es como una de las super referentas de la segunda ola, que es la que empieza a hablar del género, el género como una categoría que es una construcción social que no necesariamente está relacionada o tiene, sí, relación directa con lo que es el sexo, digamos, es independiente y el género se reconoce y se construye incluso por justamente estas formas de percibir, experimentar y contemplar el mundo, ¿no? Entonces, con todos esos aportes, lo que se empieza a hacer o lo que empieza a proponer el urbanismo feminista es esto, en cruzar o juntar de alguna manera las esferas de lo productivo y reproductivo, evidenciando y denunciando esto, la división sexual del trabajo, el trabajo doméstico no remunerado, las tareas de cuidado no remuneradas, con indicadores, con nuevas mediciones, como por ejemplo, hoy sabemos que en promedio una mujer le dedica 8 horas más a las tareas de cuidado que los hombres, en lo que es la carga laboral. Y eso claramente es una desigualdad. O vemos cómo a mujeres, y solo hablando de mujeres y no de, por ejemplo, otras diversidades, como todo el colectivo LGTBIQ+, donde ahí las desigualdades son incluso más fuertes, ahí hay otras perspectivas que también ayudan, que es la de la interseccionalidad, pero ahí ya me parecía irnos mucho. Lo que traen es decir, bueno, estas desigualdades aún siguen siendo y necesitamos como poder pensarlas de otra manera. ¿Cómo las pensamos de otra manera? A partir de las propuestas del urbanismo feminista. Entonces, ¿qué propone? Propone poner la vida cotidiana en el centro, es decir, todas estas
actividades y cotidianeidades que hacemos justamente tienen que ser compartidas, no tienen que estar como atravesadas por un mandato que propuso este patriarcado, que dispuso esta conformación de las ciudades, que, bueno, ahí van a ver en la bibliografía algunos ejemplos como cómo nos damos cuenta que las ciudades son patriarcales. Por ejemplo, las grandes ciudades que están pensadas como las vías de conexión mucho más rápido o para llegar a trabajos que, por ejemplo, se han hecho estudios en cuánto tiempo tarda un hombre en hacer como sus tareas cotidianas de salir de casa, ir al trabajo, a lo sumo hacer tareas administrativas en el centro, versus las que hacían las mujeres, como salir de la casa, llevar a los chicos al colegio, ir a trabajar, salir a trabajar, ir al súper, hacer las compras, buscar al chico al colegio, volver a la casa, como esas dinámicas se han podido contrastar en varios estudios que hace que las ciudades sean incómodas para la vida cotidiana de quienes tienen más las cargas de este tipo. Entonces, bueno, el foco está puesto justamente en esto, en la vida cotidiana, en las actividades que se nutren justamente a partir de las múltiples experiencias, es decir, a partir de las diferentes modas de ser y hacer y de vivir, de acuerdo a tu género, de acuerdo a tu cuerpo, a tu ideología, a tu, no sé, pensamiento más como cultural, a tu edad, si tenés capacidad o no, no vas a habitar las ciudades de las mismas maneras que todos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas ciudades realmente puedan ser verdaderamente inclusivas? Y esto dicen cómo hacemos distribuyendo las tareas de cuidado, generando ciudades que sean más próximas, que sean más compactas, que se piensen en esta multiescalaridad que veíamos en esta imagen al principio, donde lo que hace el urbanismo feminista es poner el foco en el cuerpo, como el cuerpo es este primer lugar donde atravesamos las violencias y las desigualdades, porque no, también, así como hay un hombre hegemónico y demás, dentro de mujeres y los demás como colectivos y grupos de personas, hay distintos cuerpos, distintas formas y como pensarlos como un territorio, eso hace que cada uno lo habite de distintas maneras. Entonces, es como no poner un modelo, no, o sea, no es sacar el modelo del hombre hegemónico, poner el modelo de una mujer, sino de poder pensar todos estos espacios para cualquier cuerpo que lo pueda, que pueda disfrutarlo, digamos. Desde esos lugares, pensar la casa también como un territorio, la vivienda, la casa como vivienda, el barrio como ese lugar más próximo de comunidad, de acercamiento, y la ciudad también pensada como este todo. Vieron que nosotros con el Javi siempre hacemos foco en esto de que la ciudad no es solamente lo urbano, es esto que se complementa entre lo urbano, el periurbano y la ruralidad, como ese todo complejo que sucede ahí, bueno, también es como el eje para poder pensarlo. Y bueno, el foco también está en visibilizar estas tareas que se hacían que lo dije varias veces, que se hacen en el espacio, o generalmente se hacían en el espacio privado, bueno, visibilizarlas en los espacios públicos para hacerlas colectivas, justamente. Eso, así como muy rápidamente, no sé qué hora es. 18:31. Bueno, a ver si yo me voy acá, se va a seguir viendo. No, perdón. Nada, me gustaría que charlemos un poquito y si quieren después vuelvo acá. ¿Les parece, Javi? Sí, claro, dale. Bien, así puedo sacar acá porque no les hace efecto. Bien. ¿Entendieron? ¿Me siguieron ahí más o menos el foco, el hilo, digo? ¿Quieren que conversemos, que charlemos algo al respecto de estas dos perspectivas que si bien hay un hilo conductor, se basa en esto, las desigualdades y demás, bueno, vienen a proponer como ejes de alguna manera distintos y en profundidades un poco distintas, ¿no?
una de las propuestas de gobierno, de gestión que pensaba esta idea de la ciudad compacta, de la ciudad de los 15 minutos, denominada así, para lograr la cercanía por supuesto, esto hablando pre-pandemia, ¿no? En proceso de gestión de ciudades. Bueno, la intendenta o alcaldesa de París, en su propuesta de gestión, una de las cuestiones que planteaba era buscar una ciudad que fuera la ciudad de los 15 minutos, la ciudad de la cercanía. Y tenía que ver con esta línea de la vida de lo privado, ponerlo, me parece que ahí en las esferas de ciudad, barrio, casa, cuerpo, me parece que ahí como que se da cuenta de que la cuestión de la vida privada la saca de la esfera de lo que no se ve y la pone dentro de la discusión de la ciudad. Me parece que eso también es una forma de ampliar las perspectivas que veníamos mirando o trabajando. Creo que se alinea con la idea de pensar una ciudad en clave de inclusión. Los criterios de lo que les sucede a las personas con discapacidad, por ejemplo, a la hora de vivir la ciudad, claramente hace a la no ciudad, a la imposibilidad de tener el goce y el uso de los espacios, ¿no? Ujú. Entonces hay en esos grupos que bueno, que habrá que ver si son minorías o no, cuando uno Claro, por eso estaban entre comillas. claro, que por ahí se dicen que son minorías, en realidad hoy deberían ser claves a la hora de proponer propuestas de gestión. Cuando uno habla de lo político, habla de propuestas de gestión para la ciudadanía, digo, y con una mirada de la ciudadanía en su conjunto, esa idea de lo colectivo, que me parece que es un buen aporte, y que la ciudad tenga ese perfil de ciudad cuidadora, te marca algunos parámetros que tenés que tener o que deberíamos tener a la hora de definir esos criterios. ¿Cómo hacer incluir a todas esas miradas, que me parece que es lo interesante del urbanismo feminista y de esto que no es un tema tan nuevo, porque ya tiene su tiempo, que es un tema que ya se define y que hay que buscar maneras de operacionalizar, es decir, buscar cómo esto lo manifestás y lograr mejoras concretas, contundentes, que se puedan visualizar, que puedan ser aprovechadas. Entre paréntesis, nosotros cuando hicimos una propuesta, ya pasando a un caso muy específico de nuevos edificios para la universidad, uno de ellos que es un centro de salud, pusimos en la mesa de discusión para incorporar la cuestión de género, pusimos cómo hacer los sanitarios de un centro de salud. Y lo pusimos en discusión con decanos, con decanas, con directores de institutos, con coordinadores de carrera, con estudiantes y demás. Y cuando lo pusimos en discusión, empezamos a plantear que la idea que teníamos era hacer un sanitario, baños, para el edificio, y lo denominamos sin género y de perfil universal, sin rótulos y sin barreras. Ese paquete tenía que ver con hacer un sanitario, un baño, como si fuese el baño de una casa, que no tiene el rótulo en la puerta de quién puede entrar. Entonces cambiamos el diseño, armamos un par de ejemplos orientados por ahí a otras universidades que ya habían hecho alguna cosita en ese sentido, y preparamos una propuesta y la explicamos. Dijimos, bueno, esto es como el baño de una casa. Vos abrís la puerta y es común. Entonces tenés el lugar para lavarte las manos, común. Y después tenés puertas de piso a techo que te dan la privacidad. La seguridad, exactamente. Y hay algunos de esos lugares donde están los inodoros. Estoy yendo a un caso bien puntual, es que sí. Para cambiar algo que es algo cultural, ¿sí? Estamos buscando cambiar algo cultural, en este caso era la arquitectura. Y con esa propuesta de tener un baño de uso común, la primera cuestión era, che, ¿qué pasa si alguien viene, entra y dice, che, se siente de alguna manera incómodo porque está en un ámbito donde habitualmente hay rótulos, ¿sí? Como una lógica binaria, masculino y femenino, y desaparece esa lógica y entra quien quiera. Y después la privacidad está de una puerta donde vos tenés ese acceso. Bueno, cuando lo planteamos,
la gente que trabaja las cuestiones de discapacidad, lo veían fenómeno, lo veían que era la mejor manera, lo veían que la silla de ruedas también iba a poder ingresar, iba a tener en un punto alguna de las puertas iba a ser un poco más grande para que pudiera entrar al habitáculo. Y girar y todo. Entonces, integrar esa manera de inclusión. Y cuando le decíamos en las conversaciones, che, y alguien se va a enojar, alguien, no, mirá, si alguien se siente incómodo, va a buscar otro sanitario y buscará otro. Pero en este es un cambio de perspectiva de los tradicionales modelos culturales que venimos absorbiendo durante mucho tiempo. Bueno, sí, que por eso en esto, Javi, me parecía como importante esta aclaración que hacía al final, digamos, porque también está cuando se piensa de lo que deviene el feminismo, bueno, de alguna manera es como el machismo al revés, y no tiene que ver por ahí, sino es como cómo hacemos justamente para poder habilitar otras formas de habilitar, no, reconocer que hay otras formas de habitar estos espacios, de transitarlos, y que, por ejemplo, esto del baño es, tenemos tan naturalizado que la que nace mujer, como que tiene como todos esos roles, o al menos hasta hace unos años teníamos como más naturalizado eso, esto de que para la persona que no sabe o que está en este proceso de identificación a qué género pertenece o no, algo tan cotidiano y tan básico como ir al baño para satisfacer una necesidad como, no sé, ir a hacer pis, por ejemplo, a esa persona le implica tener que definirse si es una cosa o es la otra. Entonces, que eso para muchos puede ser algo como que no te da lugar a enojarte y demás, pero para otras personas eso es trascendental. Entonces, como el porqué del organismo feminista o el porqué de este tipo de perspectivas tiene que ver con que no demos por sentado esas naturalizaciones que tenemos, que todos debemos ser de una u otra manera, sino que siempre que podamos compartir y convivir en comunidades, sin violencia, sin abusos, como sin todas estas desigualdades. Ay, perdón, que se me acerca la ventana. Y bueno, ¿cómo hacemos y cómo lo pensamos? Bueno, ahí está el tema de por ahí el cambio de mentalidad, el cambio de criterio, el cambio cultural para algunas definiciones que tienen que ver con, en este caso era un elemento, una parte de la vida de la arquitectura, pero también pensar las puertas afuera, lo que sucede en el espacio público, lo que sucede en la relación de esa movilidad con los lugares y cómo llegas a los lugares, etcétera. Me parece que en esa lógica más colectiva está bueno pensar esos cambios culturales y entenderlo para que de alguna manera podamos pensar criterios para una ciudad con mayores niveles de inclusión, más amplia en esos sentidos. Y hay que buscar y hacer un esfuerzo para ver qué aspectos tocamos a la hora de proponer para incorporar estos conceptos que son importantes y son necesarios, ¿no? Sí, ahí para eso, vieron que les contaba que hay un texto más allá de los obligatorios, hay un quinto que es esta guía de planificación, que también la hacen SICSA. SICSA es una organización que tiene muchos años, es de acá de Córdoba, que la presidió mucho tiempo Ana Falú, que es la que escribe en el libro. Ana es una investigadora cordobesa, que también arquitecta, doctora en arquitectura y demás. Digamos que tiene muchos aportes y que también está bueno como, bueno, reconocer eso que tenemos acá y tan al alcance de la mano, que ya hay avances y que no es solamente pensemos y veamos las desigualdades, es concretamente qué podemos hacer para que eso empiece como a cambiar o siga cambiando en pos de esto, ciudades inclusivas, más comunitarias, más colectivas. Así que bueno, eso nos parecía siempre con el Javi de a poco, año a año, vamos como integrando un poco más, pero sí nos parece que en este como gran paneo que traemos como la propuesta del espacio curricular, así como les contamos lo del hábitat integral, lo de los ODS, plantearnos esto de cómo nos movemos, qué comemos, ver las desigualdades expresadas en el territorio, ver los mecanismos y demás, creemos que, bueno, aunque sea tocar estas perspectivas les pueden ser útiles a la hora de que ustedes piensen y los territorios, los hábitats
en general. Así que bueno, Bueno, ¿alguien quiere hacer un aporte? Queremos escuchar algo, a ver si algo de esto les parece nuevo. Vamos a una pregunta básica. ¿Esto es nuevo? ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado algo de esto? ¿O les parece una temática que no la tenían en mente? No parecía, no sé, vinculada al urbanismo feminista, al derecho de la ciudad. Personalmente no es algo nuevo. Bien. Sí, sí, por lo general se trata con distintos nombres, con distintos conceptos, con distintas miradas, pero no es algo nuevo si se quiere. Por ahí se pueden usar distintas líneas, distintas formas de ver, distintas acepciones, conceptos, etcétera, pero siempre el fin es el mismo, que es tratar de incluir a todos en los diseños y en las perspectivas, pero no, por lo menos particularmente para mí no es algo nuevo. Bueno, muy bueno, Marcos, está bueno eso que ya traigas como ahí algunos aportes de esos lados. Incluso sí, más vale, obviamente uno lo va entrecruzando, no sé, por ahí, cuando hablamos esto de las otras dimensiones, hablamos más por ahí de una perspectiva más interseccional con la de género, que van dialogando para poder pensar estas ciudades. Pero bueno, qué interesante que tengas como ya esa lectura ahí incorporada. Ahí Mercedes pone en el chat un aporte teórico reciente de Claudia Goldin, gana el Nobel de Economía en 2023 sobre brecha de género salarial. Sí, que también es una temática que se escucha, que hay datos, que hay definiciones, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, eso, como me interesa ese tema, entonces estuve investigando y descubrí esto. Sí, con respecto a, bueno, si yo soy una persona grande, pero me he ayornado a esos cambios y los acepto como, bueno, no sé si ponerle normales, que para no diferenciar qué es una cosa y qué es otra, ¿cierto? Sino que los acepto bueno, he cambiado mi forma de pensar en muchos aspectos. Y, y la Facu me ha ayudado. Bueno, muy bueno. Qué bien, gracias, Mechi. Sí, bueno, y también piensen, bueno, esto como que lo que trae en esto de pensar estas nuevas perspectivas o cómo ir incorporándolas, estoy pensando en relación a la consigna que tienen del trabajo práctico número 2. Bueno, cómo imaginar estas ciudades que, digamos así, como el urbanismo feminista puso el foco en, bueno, en quién se diseñaban las ciudades, con esto del Vitruvio que les contaba y demás, y la interseccionalidad pone el foco en estas otras cuestiones, bueno, ¿dónde tal vez o qué problemáticas ven ustedes, donde a partir de esto pueden decir, bueno, si yo pudiera imaginar una ciudad como yo lo deseo, a partir de este lugar me gustaría que fuera así, 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 digamos, ¿no? Ahí lo bueno de la consigna es que no hace falta tener en cuenta los marcos normativos de que si es un país federal, que si es unitario, que si hace esto, usted es el otro, sino como justamente, bueno, cómo podría ser o cómo se imaginan que sería y después, obviamente, que mientras más cercano a la realidad, mejor, ¿no? Porque eso también trae como nuevas propuestas un poco más operativas para hacerlas, pero me parece que es un ejercicio que está bueno como para darnos cuenta hasta dónde podemos llegar, hasta dónde nos podemos imaginar y a la vez eso nos ayuda a ver hasta dónde llegan esas desigualdades, cuánto nos falta todavía por avanzar, por seguir complejizando estas miradas y por caminar en pos de esto, de generar otras ciudades realmente para todos y todas, digamos.
Y esto de alguna manera también va ampliando la mirada. Muchos de ustedes en el trabajo 1 trabajaron segregación socioterritorial de alguna manera, esa idea de las ciudades duales, los sectores brillantes y opacos, los sectores de la ciudad que tienen una mejor performance en cuanto a inversiones que otros sectores, o cómo quedan exclusiones dentro de la propia ciudad, algunas forzadas porque aparecen barrios cerrados, barrios privados, y otras por necesidad, porque no les queda pedazos en la ciudad para vivir y empiezan a aparecer enclaves de pobreza en zonas degradadas y demás. Mezclemos ese concepto de segregación con estas disparidades a la hora de vivir esa ciudad, de cómo se trasladan, qué niveles de seguridad tienen quienes se mueven de un lado a otro en esos sectores, cómo se hace más difícil seguramente para las mujeres recorrer estos lugares en ciertos horarios, y cómo esa vida pública se hace difícil o inviable en ciertos momentos, ¿no? Pensemos también un poco eso, que hace a cómo deberían ser esos criterios de ciudad, para que la ciudad esté más cerca, esté más vinculada, tenga más elementos para poder ser vivida, para poder ser habitada. Me parece que en esa línea se va relacionando con algunos aspectos que ya veníamos viendo otra clase, y que nos da una mirada más amplia desde la lógica de los derechos, ¿no? Que me parece que es ahí el punto donde tenemos que mirar, y que en definitiva va nutriendo la idea de hábitat integral, ¿no? La idea de hábitat integral tiene que tener estos aspectos. Sí. Un ejemplo así rápido que me surge es, por ejemplo, a partir de la guía esta de planificación estratégica que les decía desde el organismo feminista que tiene encargada en el campus, cómo, no sé, propondrían un proceso de renovación, por ejemplo, de un área, para que ese proceso de renovación no termine en un proceso de gentrificación. Entonces, cómo tal vez aplicarían herramientas o instrumentos desde este lugar para evitar como resultados que no deseados como la gentrificación. Digo, ahí pueden ir relacionando como estas cuestiones. Bien, bueno, si hay algún comentario más, escuchamos, y si no ya vamos a la lógica de ir cerrando. Caro, ¿te quedó alguna imagen para mostrarnos o ahí terminaba la presentación? Terminaba porque era esto, bueno, de la City Slow, como bueno, ¿qué ejemplos concretos hay de... Bueno, con el tema de las ciudades lentas o en un ritmo de cercanía, o en ese tópico, muchos de los ejemplos de las ciudades más elegidas en el mundo para vivir son ciudades, en general, pequeñas y medianas. En general, las ciudades más elegidas en el mundo para vivir son ciudades chicas. Y no es casualidad, ¿no? Tener posibilidades de cercanía, conocer los alimentos que tenés, tener recorridos cortos, tener una vida con mucho menos estrés, etc. Llega a pensar ciudades que si son de 20 millones de habitantes, y bueno, sí, no va a tener esas condiciones. En general son ciudades o pueblos los que se eligen para tener una vida mucho más armónica, aprovechando la lógica de la comodidad de la ciudad, de poder tener todo eso que hablamos, todas esas esferas relativamente cerca, aprovecharlas en el buen sentido, y tener un hábitat mucho más interesante. Bueno, lo dejamos ahí como notita de color para que también indaguen un poquito. Ahí por ahí con las presentaciones que les vamos haciendo, hay temas que ustedes, si quieren, pueden mirar y profundizar, ¿sí? Pueden tomar parte de las presentaciones, como la que hizo Caro, como algunas de las que tienen que ver con derecho a la ciudad, capturar algo de ahí para la presentación del trabajo práctico 2, alguna frase, ¿no? Tomen ideas de criterios como para poder elaborar ese trabajo, y en los próximos días, bueno, vean este material, vean las lecturas, los cuatro, ¿no? Las 4 bibliografías que teníamos ahí, léanlas, profundicen como para tener todo el paneo, y a partir de ahí ir preparando esa presentación del trabajo práctico 2 para las fechas del 24 de octubre en primera instancia, y el que no pueda el 24 las podrán hacer el 31, ¿sí? Son las 2 fechas que tenemos.
Sí, ahora yo les estoy subiendo. Ay, perdón. La clase de, digamos, el PowerPoint de hoy para que ya puedan verlo. Y bueno, más tarde subimos la grabación. Buenísimo. ¿Alguna consulta? No, profe, posiblemente la presentación, si puedo, el 31, porque el 25 tengo un parcial de planificación y presupuesto. Veo cómo ando bueno, con el trabajo que tengo que preparar para ustedes y con la otra materia. Pero ya que está la posibilidad del 31, bueno, ¿qué puede ser? Bueno, por ahí algo práctico podría ser ir organizando cuando presentan por el WhatsApp. No van diciendo, bueno, yo presento el 24, yo presento el 31, Sí, lo que para podemos organizar los grupos, hacer, para que tengan tiempo, ¿no? Bueno, si querés yo después pregunto y armo ahí como una encuesta y anótense y ponemos ahí un límite. perfecto. Bien. Buenísimo. Bueno, igual eso lo hacemos mañana, así pueden ver la clase grabada y demás, bueno, y hacemos este recordatorio. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Nos vemos en el próximo encuentro de acá a 15 días. Va a ser el encuentro del... Sí. Por Perfecto. cualquier duda y consulta sobre el trabajo práctico, el martes que viene estamos disponibles y si no nos hablan ahí por el grupo. Bueno, muchas gracias. Bárbaro. Gracias, nos vemos. Buenas Chao, tardes. Hasta chao. luego.